Y precisamente en medio de toda esta controversia que ha generado al darse a conocer el testimonio que ha brindado al Ministerio Público el ex asesor de la Fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides, nos referimos a Jaime Villanueva, quien es colaborador eficaz. Vamos a conversar con una de las personas que es mencionado entre estos testimonios que habría dado Jaime Villanueva. Nos referimos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arena, quien se encuentra con nosotros enlazado a través de una llamada telefónica y a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Vigo. A sus órdenes. Le agradecemos por aceptar este enlace vía Zoom y queremos conocer su posición frente a lo que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación. Bueno, en realidad lo que se tiene, según entiendo, son unas informaciones no del todo certeras, porque no se sabe si son auténticas, creo, ¿no? Que se dice han sido vertidas por el señor Villanueva, ¿no? De ser cierto que es él el que ha declarado lo que allí se resume, el contenido es notoriamente falaz. En principio porque jamás en el Jurado Nacional de Elecciones, durante mi periodo, se ha producido ninguna confabulación o arreglo o estrategia, o se ha tejido o destejido algún tipo de plan con la finalidad de beneficiar o perjudicar a ningún candidato o candidata o a ningún partido u organización política. En segundo lugar, se dice que el señor Arce Córdoba fue separado por quien habla para enseñorearme del Jurado Nacional de Elecciones. El señor Arce Córdoba se fue porque quiso irse cuando no debió hacerlo. Y se fue renunciando bajo la forma de una declinación de su designación, que no se puede hacer ante el jurado. Entonces, nosotros pedimos a la Junta de Fiscales Supremos que nombraran a su reemplazante y así lo hicieron y el proceso pudo continuar. Hubo un momento muy difícil en el que el jurado se quedó con 3 miembros porque el señor Arce se fue. Éramos 4, no podíamos completar los 5 miembros porque el Colegio de Abogados de Lima no elegía a su representante desde antes de que yo ingresara al jurado. Entonces, de 4, que era el quórum mínimo, nos quedamos en 3. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Cerrar el jurado y decir no se puede continuar la elección. Listo, ¿no? Pero eso no podía ocurrir, pues, porque la Constitución señala cuáles son los periodos en los cuales tiene que realizarse el proceso electoral y el 28 de julio tenía que haber un recambio de autoridades electas por el pueblo porque el pueblo ya había votado. Así que con el doctor Rodríguez Montesa, que fiscal supremo titular que nombró la Fiscalía, la Junta de Fiscales Supremos, continúa el proceso electoral. De modo que es falso también lo que se dice de que se planificó la salida del señor Arce. Muchas fantasías, ¿no? Además, se dice allí que una servidora del jurado, una colaboradora del jurado en ese tiempo, hasta el año 2022, hasta mayo de 2022, la señora Talavera no era directora de comunicaciones, era una locadora, una servidora externa del jurado, de modo que ella estuviera enterada de lo que había dentro y que se le conversaba de los intrigos. No había en principio nada escondido ni cerrado que conversar ni que tratar. Lo nuestro era solamente las cuestiones electorales puras, ¿no? Y además un fraude electoral no es una cuestión de ponerse de acuerdo entre 2 personas o 3, ¿no? Eso lo ha demostrado la historia, porque fraudes electorales han habido en el pasado y comprometen funcionalmente a las instituciones. Ahora, usted niega tajantemente entonces esta versión que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación en la que Jaime Villanueva revela que a través de una conversación que tuvo con Rafael Velabarba, el fiscal a cargo del equipo especial, el fiscal coordinador, ¿no?, del equipo especial Lavallato, le hablaba de una estrategia que el Jurado Nacional de Elecciones tenía y que estaba diseñada para que no salga elegida Keiko Sofía Fujimori en las elecciones presidenciales. ¿Descarta eso? Totalmente, es una estrategia pues absurda, imposible, es uno de las fábulas adicionales, la última fábula del fraude que en este tiempo se ha elaborado. En estos años han habido como 5 o 6.
de modo que habría que reseñarlas. No he tenido tiempo, me dedicaré en un tiempo más a recopilarlas, ¿no? Para poder encontrar cuáles son sus detalles y quiénes son sus mentores. Ahora, ¿cuál sería el objetivo del señor Jaime Villanueva en dar a conocer esta versión? No sé, pues, qué habrá comprometido, qué promesas o amenazas habrá recibido, o, en fin, no lo sé, no lo sé. Pero el señor Villanueva parece que, además, en el fondo hay un tema de personalidad allí, ¿no? Una suerte de megalomanía, pero en fin, eso ya es otro tipo de evaluación que escapa a mis conocimientos que son jurídicos, no son psiquiátricos ni psicológicos. Usted habla de que niega que haya habido confabulaciones y que habría un fin de generar distracción en estos momentos. Así es, así es. ¿Distraer de Y qué? sostener paralela de quienes puedan tener responsabilidades acreditadas, ¿no? Y que pudieran encontrarse buscando bien las responsabilidades, ¿no? No sé de quiénes, ni de en qué sentido, ni en qué forma, pero hay gente que está interesada seguramente en distraer para abrir varios frentes simultáneos y entonces evitar que se trabaje lo principal. En fin, pero además tiene que ver con el ya conocido argumento de deshacerse del presidente del Jurado Nacional de Elecciones a través de acusaciones constitucionales, ¿no? Entonces, que no se pueden ni se deben hacer en democracia respecto de los organismos electorales, pero en fin, ese es el sentido de estas actividades, ¿no? Desgastar para poder atacar con mayor firmeza, ¿no? Yo debo defender, y así lo haré, la independencia del sistema electoral de las amenazas que se siguen cerniendo. Ahora, ¿usted está de acuerdo con esta decisión que ha tomado la Fiscalía de la Nación, que ha solicitado a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios todas las copias certificadas de las declaraciones brindadas, de todos los testimonios que ha dado Jaime Villanueva, debido a que se viene involucrando a una serie de personas ligadas a la política, a autoridades, en su caso a usted también, a miembros del Ministerio Público, para que se puedan hacer investigaciones de manera separada, ¿no? Que se pueda entregar todas estas declaraciones? Es el derecho de la Fiscalía, el deber de la Fiscalía el indagar, ¿no? ¿No? Entonces, va a indagar lo que dicen que dijo, ¿no? Dice que, fulano dice que dijo que Salas esto, ¿no? Dice que dijo. En fin, pues, indagará la Fiscalía si dice que dijo y si qué realidad hay en lo que dice que dijo. Yo le voy diciendo que puede haber dicho lo que quiera, pero jamás hubo un complot ni una estructuración de ningún tipo de estrategia para perjudicar o beneficiar. Ok, queda clara la posición entonces. De ser necesario, usted asistirá a cualquier audiencia, de ser solicitado por la Fiscalía de la Nación para brindar su testimonio. Por supuesto, claro. Muchas gracias entonces por la información y por darnos a conocer su posición. Ahora, queremos conocer si usted era una persona que tenía cierta amistad con Jaime Villanueva, lo conocía, quizás en algunas reuniones ha participado con él. Jamás, jamás. Y en el caso del fiscal Rafael Vela Barba. Al doctor Vela lo conozco desde que vine a Lima. Yo no he vivido acá sino hasta hace unos años. Yo viví en Arequipa, ¿no? Al doctor Vela lo he conocido con motivo de mi presencia aquí en Lima, y alguna vez lo he invitado a un programa que yo tenía en Justicia TV que se llamaba Para conocer el Código Procesal Penal. Entonces, como invitaba a otras personas para departir sobre temas de orden procesal, a él también lo invité. Es como en el caso suyo, señor Vega, usted me invita a su programa y estoy acá. Nos conocemos por el programa. Ok, en el caso del fiscal José Domingo Pérez. No, lo he visto alguna vez y debo haberlo saludado de lejos, porque es inconfundible, pues, ¿no? Los personajes que salen en la televisión, nos reconoce la gente. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Punto. Se acabó. Y alguna vez lo he visto en una reunión de profesores de la Universidad
católica, buenas noches, y eso es todo. ¿Y cómo recibe usted que después de ya de más de 2 años del último proceso de elecciones generales nuevamente se ponga en cuestión, ¿no?, los resultados de un proceso? Sí, pues es que hay gente que no acepta que no ganó y alguien tiene que responder. Y entonces es más difícil admitir que perdió las elecciones alguien, ¿no? Decir, sí, he perdido, pues fallaron mis estrategias, qué sé yo, y más fácil es decir, la culpa la tiene el profesor que no supo calificar, o el árbitro que no se dio cuenta, no era gol. Bueno, eso es ya un estilo de manejarse en la vida, ¿no? ¿Usted considera quizás que este tipo de cuestionamientos vienen de ese sector que no acepta hasta aún los resultados del último proceso electoral? Parece un poco evidente, ¿no? Ok, muchas gracias entonces por haber aceptado esta comunicación con nosotros y darnos a conocer su posición frente a los testimonios que ha dado el ex asesor de la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides. Nos referimos a los testimonios de Jaime Villanueva. Muy amable por haber estado con nosotros, señor Salas Arenas. Le agradezco mucho y vuelvo a reiterar que yo no sé si realmente serán sus testimonios, pero en caso que lo fueran, reitero, nunca he confabulado contra nadie para hacerle daño, ni tampoco para beneficiar a nadie de la misma manera. Muchas gracias.